Tadeo, Judas Tadeo, el apóstol, el discípulo de la pregunta sincera y mártir de la fe. Con el máximo respeto a la autoridad de las Sagradas Escrituras y a la riqueza de la tradición cristiana, nos adentramos en la vida de Tadeo, también conocido como Judas Tadeo o Judas, hijo de Santiago, distinto de Judas Iscariotes, el traidor, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su historia es un testimonio vibrante de devoción discreta, fe profunda y un martirio que selló su compromiso inquebrantable con el Evangelio. Desde un apóstol de bajo perfil en las tierras fértiles de Galilea, donde su corazón contemplativo lo llevó a cuestionar con sinceridad el amor de Cristo, hasta un misionero incansable que llevó la buena nueva a regiones remotas como Persia y Armenia, enfrentando persecuciones hasta su muerte gloriosa, Tadeo encarna la humildad transformada en valentía apostólica. Su jornada nos enseña que la fe genuina brota de la búsqueda honesta de la verdad y florece en el sacrificio, inspirando a los creyentes a confiar en la promesa de Jesús, incluso en medio de la incertidumbre. Este relato, fundamentado en los textos bíblicos, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:16, Juan 14:22, Hechos 1:13, y enriquecido por tradiciones patrísticas, Eusebio, Historia Eclesiástica 1:13, Jerónimo, De Viris Illustribus, Hechos de Judas Tadeo, traza una trayectoria de transformación espiritual que resuena con la gracia inclusiva y la fortaleza divina. Y orígenes, identidad y el contexto de Galilea. La Galilea. Un crisol de esperanza mesiánica y diversidad cultural. Tadeo, cuyo nombre deriva del arameo Tadaios, que significa corazón valiente o alabanza, emergió de la región de Galilea, un territorio del norte de Israel en el siglo I d.C., que se destacaba por su fertilidad y su posición estratégica bajo el dominio romano. Aunque las escrituras no especifican su lugar exacto de nacimiento, la tradición cristiana lo asocia frecuentemente con Cafarnaúm, un próspero centro pesquero y comercial a orillas del mar de Galilea, o con Caná, famosa por el primer milagro de Jesús, Juan 2:1-11. Estas localidades, situadas a lo largo de la Vía Maris, una ruta comercial que conectaba Damasco con el Mediterráneo, eran puntos de convergencia cultural donde judíos devotos, mercaderes fenicios, soldados romanos y comunidades helenísticas interactuaban. Esta diversidad expuso a Tadeo a una rica mezcla de tradiciones, preparándolo para su futura misión en tierras paganas como Persia y Armenia, donde enfrentaría desafíos religiosos y culturales complejos. La Galilea, gobernada por Herodes Antipas, un tetrarca subordinado a Roma, vivía bajo la presión de impuestos elevados y la presencia de guarniciones militares, lo que generaba un anhelo profundo por la liberación mesiánica. Las profecías de Isaías 9:1-2, que describen a Galilea como tierra de oscuridad iluminada por la luz del Mesías, resonaban en las sinagogas locales, como la de Cafarnaúm, Marcos 1:21-28, donde Tadeo pudo haber participado en lecturas y oraciones desde joven. El paisaje de colinas verdes, viñedos y el mar de Galilea, fuente de sustento para pescadores y agricultores, ofrecía un telón de fondo de simplicidad y esperanza. En este ambiente, Tadeo creció como un judío piadoso, inmerso en la Torá y los profetas, aguardando el cumplimiento de las promesas mesiánicas que finalmente encontró en Jesús. La identidad dual, Judas, hijo de Santiago, y el apodo de Tadeo. El nombre Judas, de Yehudá, alabado, o agradecido en hebreo, era común entre los judíos de la época, pero para evitar confusión con Judas Iscariotes, las listas apostólicas lo identifican como Judas de Santiago, Lucas 6:16, Hechos 1:13, lo que indica que su padre era Santiago o que era hermano de un Santiago. El apodo Tadeo, de Tadaios, que sugiere corazón valiente o alabanza en arameo,
Aparece en Mateo 10:3 y Marcos 3:18, probablemente otorgado por Jesús para destacar su carácter leal y su disposición a alabar a Dios, incluso en la adversidad. Esta dualidad en su nombre refleja su humildad. No buscaba destacar, a diferencia de Pedro o los hijos de Zebedeo, sino que servía con discreción. Algunas tradiciones, como las de Jerónimo en su De Viris Illustribus, capítulo 3, lo identifican con Judas, uno de los hermanos de Jesús mencionados en Mateo 13:55, junto a Santiago, José, Simón y Judas, interpretados como primos o parientes cercanos según la tradición católica y ortodoxa, dado que María mantuvo virginidad perpetua. Esta posible relación familiar podría explicar su devoción íntima a Jesús y su inclusión entre los 12. Su asociación con Bartolomé en las listas apostólicas, Mateo 10:3, Marcos 3:18, sugiere una amistad previa, tal vez forjada en círculos de estudio de las Escrituras o en comunidades galileas que esperaban al Mesías. Un corazón valiente en la espera y la piedad. Antes de su llamado, Tadeo llevaba una vida modesta, posiblemente como agricultor o artesano, ocupaciones comunes en Galilea que lo mantenían conectado a la tierra y a las necesidades de su pueblo. Su participación en las sinagogas, donde se leían pasajes como Deuteronomio 18:15 sobre el profeta prometido y Salmos 22, prefigurando el sufrimiento del Mesías, alimentaba su fe y su anhelo por la redención de Israel. Su carácter contemplativo se manifiesta en su pregunta en Juan 14:22, donde con humildad busca comprender el amor exclusivo de Jesús por sus discípulos. Esta disposición a cuestionar con sinceridad, sin arrogancia, lo distingue como un hombre de fe genuina, cuya valentía inicial se forjó en la espera mesiánica y se perfeccionaría en su discipulado. Segundo, el llamado, la conversión y el ministerio con Jesús. El llamado entre los 12, una respuesta silenciosa. El llamado de Tadeo no es narrado individualmente en los evangelios, pero su inclusión entre los 12, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:16, indica que respondió al convite de Jesús durante la selección de los discípulos tras una noche de desinto oración en el Monte de los Olivos, Lucas 6:12-16. Este silencio narrativo subraya su humildad y su obediencia inmediata, contrastando con los relatos detallados de Pedro, Lucas 5:1-11, o Mateo 9:9. Probablemente, Tadeo fue convocado en las orillas del mar de Galilea o en las colinas circundantes, donde Jesús enseñaba a las multitudes y dejó su vida anterior, quizás una familia o un oficio, para seguir al Maestro. Esta entrega discreta refleja su disposición a servir sin buscar el centro del escenario, un rasgo que Jesús valoraba en sus apóstoles, Mateo 20:26-28. Un discípulo leal en el ministerio itinerante. Como parte de los 12, Tadeo participó en el ministerio itinerante de Jesús durante unos 3 años, testificando milagros y enseñanzas que transformaron su fe. Estuvo presente en eventos como la multiplicación de los panes, Juan 6:5-14, donde 5,000 fueron alimentados, un milagro que ocurrió cerca de Cafarnaúm y que pudo haber fortalecido su confianza en el poder de Jesús. También acompañó a Jesús en la travesía del mar de Galilea, Mateo 14:22-33, enfrentando tormentas que simbolizaban las pruebas de la fe, y en la entrada triunfal a Jerusalén, Mateo 21:1-11, donde vio la aclamación mesiánica que luego se tornaría en rechazo. Su momento más destacado ocurre en la última cena, Juan 14:22, donde pregunta: Señor, ¿qué ha sucedido para que te manifiestes a nosotros y no al mundo? Esta interrogante, surgida en un contexto de despedida, revela un corazón ansioso por comprender el amor exclusivo de Jesús por sus discípulos. La respuesta de Jesús: el que me ama,
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14:23. Ofrece a Tadeo y a los demás una promesa de intimidad divina, moldeando su comprensión del discipulado como una relación de obediencia y amor. Durante la pasión, como los otros apóstoles, huyó, Mateo 26:56, pero su retorno al cenáculo después de la resurrección, Hechos 1:13, demuestra una resiliencia renovada. El Pentecostés, Hechos 2, marcó un punto de inflexión para Tadeo. El derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, unos 50 días después de la resurrección, lo llenó de audacia y sabiduría, transformando su fe contemplativa en una fuerza misionera. Este evento, acompañado por lenguas de fuego y el don de lenguas, lo preparó para predicar a naciones diversas, un anticipo de su futura labor apostólica. Tero, misión apostólica, liderazgo en la Iglesia y martirio, misión apostólica en Persia y Armenia, un testimonio valiente. Tras la ascensión de Jesús, Tadeo se unió a la expansión del Evangelio más allá de Judea. Según Eusebio, Historia Eclesiástica 1:13, basado en documentos de Edesa, Tadeo fue enviado a Mesopotamia, donde predicó al rey Abgar V de Edesa, un monarca que, según la tradición, había escrito a Jesús solicitando curación, una carta preservada en la doctrina Adai. Tadeo sanó a Abgar de una enfermedad y lo convirtió al cristianismo, estableciendo una de las primeras iglesias cristianas en la región. Esta misión requirió coraje, ya que enfrentó oposición de sacerdotes paganos y gobernantes locales. Posteriormente, Tadeo se asoció con Bartolomé para evangelizar Armenia, una región montañosa al noreste de Persia. Según los Hechos de Judas Tadeo, un texto apócrifo del siglo IV, ambos apóstoles destruyeron templos paganos y convirtieron a multitudes, incluyendo a nobles armenios. Su labor incluyó milagros, como la resurrección de un joven, lo que consolidó su autoridad. Sin embargo, esta actividad provocó la ira de los sacerdotes de los dioses locales, como Artemis y Mitra, que organizaron su persecución. Liderazgo y martirio glorioso. Aunque Tadeo no ocupó un rol de liderazgo destacado en Jerusalén como Santiago, su misión en el este lo estableció como un pionero del cristianismo. Su martirio ocurrió alrededor de 65 después de Cristo en Armenia. Los Hechos de Judas Tadeo narran que, tras ser arrestado por predicar contra los ídolos, fue condenado a muerte. Las tradiciones varían. Algunos dicen que fue apedreado hasta la muerte en la ciudad de Ararat, mientras otros afirman que fue crucificado al revés o martirizado con un hacha, un instrumento asociado a su iconografía posterior. Su compañero Bartolomé también fue martirizado poco después, reforzando su legado conjunto. Antes de su muerte, Tadeo profetizó la expansión del cristianismo en Armenia, una predicción cumplida cuando el país se convirtió en la primera nación cristiana en 301 d.C. bajo el rey Tiridates III. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron una oración de entrega a Dios, reflejando la paz que encontró en su martirio. El culto a las reliquias. Las reliquias de Tadeo fueron veneradas inicialmente en Armenia, donde se construyó una capilla en su honor. En el siglo VII, parte de sus restos fueron trasladados a Roma, donde ahora reposan en la Basílica de San Pedro ad Vincula, junto a las de Santiago el Menor. Su festividad se celebra el 28 de octubre en la Iglesia Católica y Ortodoxa, y es invocado como patrón de los casos desesperados, un título que refleja su intercesión poderosa en momentos de necesidad. Cuarto, lecciones espirituales del discipulado. Búsqueda sincera de la verdad. Su pregunta en Juan 14:22 nos anima a buscar a Dios con honestidad. Corazón valiente. Su apodo y martirio nos enseñan a alabar a Dios en la adversidad. Lealtad. Silenciosa.
Su discreción en el ministerio inspira servicio sin vanagloria. Misión inclusiva. Su trabajo en Persia y Armenia muestra la universalidad del Evangelio. Sacrificio por la fe. Su martirio nos llama a perseverar hasta el fin. Mateo 10:22. Conclusión. El legado eterno de Tadeo. De un discípulo humilde en Galilea a un mártir valiente en Armenia, Tadeo nos invita a buscar a Jesús con sinceridad, servir con lealtad y testificar con coraje. Su vida resuena como un eco de la gracia divina, recordándonos que el amor de Cristo transforma incluso las dudas en fe victoriosa.